Mm, Bien, voy a empezar con consultas que me hicieron. No sé si está Esteban Ibarra. Sí, profe, estoy. Muy bien. Algunas quizás me las había enviado hace algunos días, así que algunas quizás ya la resolviste o lo que sea, pero igual vamos a tratar de verla por si a algún otro le surge la misma consulta, ¿sí? Bien, recuerdo, bienes personales. Hablamos de las cuentas corrientes que son bienes grabados del país. Bien, perfecto. Si fueran en un banco del extranjero, ¿se consideran bienes grabados del exterior? Sí, pero lo que va a ser bien del exterior va a ser lo que habíamos dicho de el saldo diario promedio. En caso de ser así, ¿cómo es la evaluación para ambos casos? Tanto del país como del exterior. La cuenta corriente, si es una cuenta corriente que tenés en el Banco Provincia de Buenos Aires, acá en la ciudad de Luján, eh, la evaluación va a ser al saldo que tenés en la cuenta al 31 de diciembre. Y eso va a ser un bien del país grabado. ¿Sí? Cuenta corriente. En cambio, si tenés una cuenta corriente del exterior, haces el procedimiento del cálculo del saldo diario promedio y de la misma manera que calculamos a los casos prácticos, que, bueno, haces o hacemos el cálculo de ese saldo diario promedio y eso es bien del exterior. Y la diferencia entre lo que tengo al 31 de diciembre y ese saldo diario promedio es bien del país. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Sí, gracias. Bien. ¿Por qué no se calcula la participación societaria de las sociedades unipersonales de la misma forma que para las demás sociedades, como lo hacíamos en los casos 5 y 6? Porque las sociedades unipersonales o las empresas unipersonales de actualidad es un sujeto tributario, no es un sujeto o un tipo societario que está regido por la Ley General de Sociedades, por la 19.550. Entonces, si se fijan en el artículo que está a continuación del 25, nosotros vamos a actuar como responsables sustitutos si somos una sociedad, en tanto y en cuanto seamos una de las sociedades tipificadas en la ley 19.550. Por ejemplo, una sociedad anónima, una SRL, las que conocíamos como SH, las sociedades de hecho, que son las que hoy por ahí las conocemos como sociedades de Edel, y ahí nos tira un determinado artículo, de un determinado párrafo, pero de esa ley también, ¿sí? Entonces, es por eso que la empresa unipersonal, ¿sí? Por ejemplo, ustedes teniendo un kiosco, ustedes teniendo una librería, ¿sí? No es que la sociedad va a actuar como responsable sustituto, porque en ese caso, la figura, como en todos los casos, la figura de la empresa unipersonal, recuerden que es un sujeto tributario, ¿sí? De la misma manera que cuando hablaban de la sucesión indivisa, que era un sujeto tributario, bueno, estamos en el mismo caso, ¿sí? Así que en todos los casos está grabado, pero las participaciones en las sociedades regidas por la ley 19.550 van a ir por responsable sustituto. En el caso de la empresa unipersonal, va a ir dentro de la misma determinación, dentro de la misma declaración jurada del contribuyente, como es en el caso, en el primero que hicimos, en el integral, creo que había un caso de una empresa unipersonal. Paso a a la siguiente pregunta. Si la sociedad unipersonal se encuentra en el exterior, ¿cuenta como un bien del exterior? Sí, perfecto, perfecto, es un bien del exterior. De la misma manera que si tienen una acción en una empresa del exterior, también es un bien del exterior y en ese caso no va a ir, aunque sea una sociedad anónima del exterior, no va a ir
el mecanismo de responsable sustituto. ¿Por qué? Y porque nuestra ley de bienes personales no puede obligar a Google a que actúe como responsable sustituto. ¿Sí? Puede obligar a una sociedad de acá, pero no a una sociedad del exterior. Podemos rever, por ejemplo, la diferencia entre un mínimo no imponible y un mínimo exento. Bueno, con un ejemplo numérico, en el caso de un mínimo no imponible, imaginemos un mínimo no imponible de 7 pesos, ¿sí? Si nuestra base imponible antes de ese mínimo son 10, un mínimo no imponible significa que a los 10 le vamos a detraer, le vamos a aplicar ese mínimo de 7 y nuestra base imponible va a terminar siendo 3 pesos. ¿Sí? A diferencia de un mínimo exento, que también, si es 7 pesos, cuando el total de nuestros bienes, de nuestra renta, no importa lo que le apliquemos un mínimo exento, sea 10, cuando estamos en presencia de un mínimo exento, lo que va a pasar es que no vamos a tributar por los 3 pesos que exceden al mínimo, sino que una vez superado ese mínimo, se tributa por la totalidad, se tributa por los 10 pesos. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Cuál es la diferencia entre un mínimo imponible y un mínimo exento? Sí, ahora sí. Gracias. Bien, que de hecho creo que la pregunta que sigue tiene que ver con eso, quizá no, pero por ejemplo, sí en particular se ve en el tratamiento de mínimo exento a la ley de bienes personales. ¿Para qué? Para la exención del último inciso del artículo 21. Para la exención de cuando tenemos un inmueble en alquiler, que lo alquilamos para casa habitación y cumple con determinados requisitos. Bueno, en ese caso hay un mínimo exento. Si el inmueble está evaluado a menos de lo que me dice la norma, no va a tributar porque está exento y cumple con todos los requisitos. Si excede a ese mínimo, ese inmueble va a sumar, si se quiere, a la base imponible por el todo. A diferencia de el inmueble casa habitación del contribuyente, que en ese caso sí es un mínimo no imponible específico, no general, específico solo para ese bien, que lo que va a terminar pasando es que si se supera a ese mínimo, el contribuyente va a pagar por lo que exceda de ese mínimo. ¿Sí? Como lo dijimos recién. En caso de tener un inmueble, destino inversión. Perfecto. Lo tenés, tenés un inmueble y no vivís ahí. Lo tenés para obtener renta, renta de primera categoría, para obtener una ganancia con ese inmueble. Lo tenés como inversión, lo alquilás y al que se lo alquilás, el inquilino, lo utiliza para casa habitación. Solo reconocemos como bien, ya sea parte del país o del exterior, las cuotas que se encuentran impagas por parte del inquilino o por el total de cuotas del año. Acá me estás hablando eh, de un inquilino que fuera de si la tiene para casa habitación o alquiler un local, lo que sea, no importa. Es un inquilino, vos sos dueño de un inmueble y el inquilino te debe alquileres. Esa es la consulta, ¿no? Sí, algo así. Bien, perfecto. Bueno, si te debe plata, esa deuda, lo que te debe, ¿qué es para vos? Un crédito. Un crédito. La totalidad de las cuotas del año para vos son una ganancia, si lo traspolamos al impuesto a las ganancias. Pero en bienes personales, como lo que evaluamos o lo que está alcanzado son los bienes, en este caso, como bien dijiste vos, los créditos, en ese caso, lo que tenemos que reconocer, y no importa si es para casa habitación, no importa cuál es el destino, va a ser el importe de lo que te debe, de lo que para vos es un crédito, de lo que para vos es un activo, de lo que para vos es un derecho.
¿sí? Sí. Entonces, en ese caso, solo las cuotas. Sí, sí, puede estar exento. Hago la aclaración. Sí, puede estar exento. Es el artículo 21, el inciso M, si no recuerdo mal. Que ahí nos va a decir que cuando vos tenés un inmueble en el que vos, no es en el que vos vivís, sino en el que otro, vos sos el locador y el inquilino, el locatario lo utiliza como casa habitación, en bienes personales eso puede estar exento. ¿Sí? Puede estar exento cuando cumpla algunos requisitos. Por ejemplo, que el contrato esté registrado. No me acuerdo qué pasaba en nuestro caso práctico, si había alguna cuestión por ahí que me parece, si no lo recuerdo mal, que nos impedía tomar la exención, porque no se cumplían todos los requisitos. ¿Era así o pueden decirme? Porque Sí, la verdad lo estoy se lo diciendo de habían tirado memoria. a la hermana y le faltaba la registración de vida del contrato. Ah, bien, entonces quizás estabas por debajo del mínimo, pero no estaba exento porque no cumplías con la formalidad que te exigía la norma. ¿Sí? La norma te exige determinadas formalidades, en este caso, además de que esté por debajo de ese mínimo, que el contrato esté registrado, como bien dijo ahí Romina, creo que me pareció. Así que tengan en cuenta eso, que para que se dé una exención, se tiene que dar en su totalidad. A ver, vamos al caso más sencillo. Un plazo fijo, uno puede decir, bueno, los plazos fijos estaban exentos. No, no, pará. Para que un plazo fijo esté exento, tiene que ser un plazo fijo que esté realizado en una institución que esté regida por la Ley de Entidades Financieras de nuestro país. ¿Sí? Entonces, si se cumple con ese requisito de que sea un plazo fijo y que esté ubicado en determinada institución, estará exento. Si no, no. ¿Sí? Así que atención con eso. Y Ailén, creo que era la que hizo la pregunta inicial. Eh, pero ¿esa era la situación o había algo más en el medio que se me está pasando? No, no. Si cumple todos los requisitos, yo directamente lo pondría en el de exento. ¿Por qué? Porque en el de casa habitación propia, yo les decía de ponerlo en el de grabado y restar para que ustedes vean ahí, en ese caso, siempre bien el tema de la evaluación y de que es un mínimo no imponible específico. En cambio, en el caso de el inmueble que uno tiene como inversión, ahí no estamos en presencia de un mínimo no imponible, entonces si directamente es un monto que o está exento o no lo está, si vamos por monto. ¿Sí? Y tiene que ser para casa habitación de el inquilino. Porque el fin de esa exención tuvo que ver cuando se estableció en el marco también de otras medidas. Vieron que muchas veces eh, hay algunas modificaciones que tienen que ver con lo que se conoce comúnmente con la ley de alquileres. Bueno, cuando hubo una reforma, una de las últimas reformas, se establecieron algunos beneficios en el impuesto a las ganancias, al establecer algunas deducciones y en bienes personales al establecer esta exención. ¿Sí? Tratando de favorecer o, o que se aumente el flujo de la oferta.
Bien. Eh, sigo con las preguntas de bienes personales de Esteban, pero que no es destinado a casa habitación, ¿se reconocen los alquileres? Si vos tenés un inmueble, por ejemplo, vos tenés un local comercial y te deben alquileres, para vos son un crédito, entonces va a estar alcanzado. ¿Sí? De la misma manera que, como decíamos, bueno, le presté plata a mi hermana. Mi hermana no se la regalé, me la va a deber. No es un contrato de alquiler. Fui al caso más informal que se me puede ocurrir. No hay un contrato, no hay nada. Pero si yo tengo el crédito, si yo tengo el bien, está cansado de bienes personales. Así que está cansado. Aunque no esté destinado a casa habitación. 5.3. Si existe algún tipo de préstamo, crédito hipotecario en relación a este inmueble, ¿se restan o no se toman en consideración? No, la deducción o la posibilidad de restar los intereses es únicamente para la casa habitación del contribuyente. ¿Sí? Eso lo pueden chequear en el artículo 22 y lo van a ver ahí. Ok. Bien, de las que tengo acá no tengo ninguna más de bienes personales. ¿Alguien que tenga consultas de bienes personales? ¿No de bienes personales? Bueno, va sin problema. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Para la opción de responsable sustituto, ¿cómo queda el tema de la alícuota si es que está dentro de el beneficio a cumplidores? ¿Cómo queda la alícuota? Se disminuye, pasa de el 0,5 al 0,375. ¿Y cómo sería? ¿Quién aplica esa alícuota? La Eh, sociedad, la sociedad que es la que calcula el impuesto. Vos, por ejemplo, tenés una sociedad anónima en la que somos socios todos los que estamos acá presentes en la reunión. Bueno, si vos cumplís con los requisitos para considerar a la sociedad como contribuyente cumplidor, en ese caso, lo que vas a hacer es el procedimiento, establece este artículo, lo que vimos en el decreto reglamentario, ¿sí? De ver cuál es el último balance cerrado en el año calendario, ver quiénes son sujetos y no sujetos, bueno, saco la parte de los no sujetos, me fijo los dividendos en efectivo y en especie que correspondan a esos sujetos y los detraigo y considero los aumentos de patrimonio por medio de capital o aportes irrevocables que realicen los sujetos. Entonces, de esa manera, lo que voy a hacer es tener el patrimonio del 31 de diciembre de los sujetos y ahí le aplico la alícuota, que vamos a tener dos y nada más, o 0,5 o la reducida. 0,375. Ok, En bueno, el caso bárbaro. de que tengan caso práctico en el parcial de eso, no vamos a aplicar la alícuota de contribuyente cumplidor, vamos a utilizar la alícuota general de la ley. ¿Sí? Que Ah, siempre le ok. digo que a veces cuando hacen las cuentas es una cuestión matemática, pero a mí me gusta relacionar los temas, es el 0,5%, ¿sí? Porque a veces hacen un número, el que sea, 10 pesos, y lo multiplican por 0,5 y les da 5, ¿sí? Y yo les digo que a veces que se entiende que es un error de momento de nervio, lo que sea, pero ustedes están poniendo de esa manera que en un impuesto patrimonial, en 2 años se quedan sin patrimonio. ¿Sí? Pues, porque esa participación que tienen, si le calculan el 50% en 2 años se quedarían sin la participación, lo que es totalmente ilógico. Claro, bueno, gracias. De Y nada. después una consulta con, no sé, Ya ocupaste tu consulta. otra. De Mercado Pago, ahora con el cambio, no sé si ya lo tiene registrado el cambio como entidad, bajo entidad financiera, como un banco,
para que aplique exención o todavía no está No, eso? Mercado Pago no es un banco. Pero no, porque yo escuché como que se estaba por convertir en un banco, una entidad financiera, no sé. Si en algún momento Mercado Pago se transforma en un banco, no sé, no tendrá que modificarse para nada la ley de bienes personales, se tratará o se lo encuadrará dentro de la categoría de banco, ¿sí? Y me sirve ahora, no voy a mezclar, pero voy a dar un ejemplo de otra cosa. Ya que dijiste esto, puede servir. Sí, Eh, Mercado Pago aparece dentro de una categoría que se llama proveedores de servicio de pago, ¿sí? Que en realidad no está sujeto a la ley de entidades financieras y por eso muchas veces van a escuchar que hay una suerte de pelea hoy interna entre los bancos y Mercado Libre. Entonces se escucha mucho por tema de retenciones, percepciones, etcétera. Es un tema interesante, pero no sé si aplica justamente a la parte de los consultas. No sé si responde tu pregunta o sí, te... sí, sí, está bien. No, yo tenía miedo de llegar al parcial y encontrarme con que estuviera Mercado Pago y digo, lo tomo como que pasa a ser una caja de ahorro y estaría exento o... No, si te parece Mercado Pago, tenés bien, tenés Sí, dinero ahí y está grabado, claro, ok, sí, sí, ¿sí? Las bien. billeteras virtuales, esto, a ver, a mí me gusta el ejemplo con Mercado Pago que es bien sencillo, es bien extremo. Pero hay casos, como les digo, que la realidad supera los casos de laboratorio por más complejos que los queramos hacer. ¿Por qué? Porque uno dice, ah, bueno, entonces las billeteras virtuales van a estar por un lado y los bancos por otro. Y muchas veces nos encontramos con algo que está en el medio, porque si se fijan, no sé si alguno tiene cuenta de DNI. Sí, 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 tengo. yo tengo. O conocen, bueno, ¿y, y qué es cuenta de DNI? Es una billetera virtual. Del banco. Pero, pero, ¿qué dinero tienen en cuenta de DNI los que la tienen? ¿Cómo que dinero? ¿Qué? No les estoy preguntando algo personal. Lo que tienen, lo que tienen es el Tienen, saldo que tienen en la cuenta. Ahí bien, ahí creo que tienen respaldo Belén, de Banco Provincia. bien. Belén, claro. No es que tiene el respaldo, es la billetera virtual del Banco Provincia, pero fuera de eso, lo que tienen es el saldo que tienen en la cuenta bancaria, por ejemplo, en la caja de ahorro. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos 1.000 pesos, ¿sí? Tenemos 1.000 pesos en la caja de ahorro. Entonces, entran a la cuenta del banco y tienen 1.000 pesos. Entran a la cuenta de ahí y tienen 1.000 pesos. Y son los mismos, no es que tienen dos saldos. Ustedes saben que si van y se gastan esos 1.000 pesos, no es que les quedan otros 1.000 pesos en otro lugar, para los que la tengan. Entonces estarían exentos. Bien, perfecto. Porque en ese caso, y por eso les digo que el análisis real muchas veces es un poco más profundo, un poco más complejo, porque la realidad suele ser un poco más compleja, y en este caso se da, que uno dice, che, pero a ver, ¿cómo lo considero? ¿Como que está en la billetera virtual o como que lo tengo en el banco? No, en realidad ese es el saldo de la cuenta y en la billetera virtual del banco toma el saldo que uno tiene en la cuenta, pero en realidad ese saldo está en la caja de ahorro, sería del Banco Provincia, ¿sí? Entonces Entonces, habría que analizar qué tipo de billetera virtual es. exactamente, exactamente. Y me sirve un ejemplo para darles de lo que hoy habían planteado. Por ejemplo, imaginemos cuando vieron que por Mercado Pago se pueden hacer inversiones. Sí. Bueno, pero no quiero. Voy a hacer un ejemplo
de laboratorio, porque en realidad no es así. Cuando se hacen inversiones, por ejemplo, uno puede comprar, bueno, ahora hay alguna suerte de prohibición para comprar dólares, no importa, pero imaginemos que uno puede hacer un plazo fijo, uno puede hacer un plazo fijo con, con Mercado Pago y lo puede hacer directamente. El que nos hace el plazo fijo no es que Mercado Pago actúa como un intermediario para que uno haga un plazo fijo en un instrumento financiero que está depositado en un banco. No, imaginemos que se hace un plazo fijo directamente al Mercado Pago. ¿Ese plazo fijo está grabado o exento? Mercado Pago es imaginemos que Mercado Pago es una sociedad que está en nuestro país. Sí, estaría grabado entonces. Bien, está grabado. ¿Por qué? Por lo mismo que decimos de el saldo en la cuenta de Mercado Pago, que no es una entidad financiera. Entonces, con este mismo criterio, si el plazo fijo se hace directamente en Mercado Pago, ese plazo fijo también estaría grabado. Después, como le digo, la realidad, tanto el Mercado Pago como en realidad la gente que se dedica a hacer inversiones financieras muchas veces lo hace a través de portafolios, broker, como los quieran llamar, en los que a través del portafolio se hacen inversiones financieras en distintos instrumentos que habrá que analizar cada uno por separado. ¿Sí? Así que son cuestiones a considerar. Y por ejemplo, las billeteras como PayPal o Bixi, que Bixi es del banco brasilero, ¿cuentan como fuente extranjera Sí, o sí, tendrías un saldo en una cuenta del exterior. pero Si es tengo un pesos? banco, ¿eh? Por ejemplo, tengo Bixi, pero tengo pesos en esa cuenta, por más que sea una cuenta, un banco del exterior. No, no importa. O sea, Tenés, tendría. así como si vos tenés dólares en el país, tenés una moneda Ok. extranjera en el país. Eso no importa el tipo de moneda que esté ubicada, que esté realizando inversión. El tema para mí uno de los temas más complejos que hay, el tema de las inversiones, así como en ganancias también son complejos, en bienes personales, no dejan de serlo cuando hay muchas inversiones financieras en un portafolio. Y también, porque muchas veces pasa lo que ahí decía Esteban, de que además de uno decir, bueno, me fijo en el portafolio y tengo títulos públicos del país, del exterior, tengo obligaciones negociables, tengo CDA, ADR, no importa, el instrumento financiero que quieran, muchas veces también tienen saldos en la cuenta corriente, ¿sí? Y esos saldos están grabados, están ubicados ahí, donde estén, ¿sí? De acuerdo de donde sea el broker. Profe, Bien, le hago una consulta. Yo tengo una duda. ¿Las sociedades del exterior en bienes personales son sujetos? Porque ahí me acuerdo que habíamos hablado de una presunción, pero no encontré bien esa parte. no. Las sociedades del exterior no son sujetos, Ok. no son sujetos. Empecemos por el principio. No Ujú. son sujetos. Ahora vamos a otro tema. Cuando una sociedad de acá, ¿sí? La misma sociedad que conformamos todos nosotros, hacemos una sociedad y además, dentro de los socios hay una sociedad del exterior, ¿sí? La sociedad de acá que calcula el impuesto a los que son sujetos, o sea, a todos nosotros, porque somos residentes de Argentina, también le va a calcular el impuesto al socio, no le pusimos ningún nombre, al socio Sociedad del Exterior S.A. ¿Pero por qué? Porque en el artículo, que está a continuación del 25, tengo una presunción de que la participación societaria
de una sociedad del exterior pertenece a personas humanas o sucesiones indivisas del exterior, que esos sí son sujetos. Ok. Entonces, eso sí, pero siempre y cuando, por eso digo de separar. Vamos a ejemplificarlo. Coca-Cola. Coca-Cola Estados Unidos, ¿sí? Coca-Cola Estados Unidos. Viene y se compra un auto de patente argentina. Al 31 de diciembre, ¿tiene que presentar algo? ¿Tiene que hacer algo? ¿Qué tiene que hacer? No, no sé. Eh, La idea no es solo para Alondra, Alondra. Ujú. bien, no es solo para Alondra, para todos. No le dice para ella, le dice para el grupo. No es de- no, no tienen que presentar bienes personales, porque la, la norma dice para una física y sucesión indivisa residente en el país o no. Claro, no Bien, se sujeto. exacto, bien. Y volvemos a lo que decimos siempre. Vuelvan siempre al principio, al hecho imponible. Vuelvan siempre al hecho imponible. Entonces, Coca-Cola, que se compró un auto acá en Argentina, por lo menos bienes personales por ese auto, no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque Coca-Cola Estados Unidos, no es sujeto a bienes personales. Ahora, si una persona humana de Estados Unidos, Donald Trump, ¿sí? Se compra un auto acá en Argentina, ¿qué va a pasar? Y ahí sí le corresponde Le compra el auto tributación. A Coca-Cola, se lo compra usado. Bien, Porque está patentado. ahí sí, porque él sí es una persona humana del exterior y va a tributar por los bienes que tenga en Argentina. ¿Sí? Bien, ¿esa parte quedó clara? Sí, 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 esa parte Bien. sí. Ahora vamos al caso de la presunción. ¿Qué es esto de la presunción? Ahora, Coca-Cola no se compra un auto. Coca-Cola se compra una acción de, Coca-Cola de Estados Unidos se compra una acción de YPF, ¿sí? De YPF de acá Argentina. Entonces, YPF, ¿qué va a hacer? Le va a calcular bienes personales a los que son sujetos de bienes personales. Entonces va a decir, bueno, le voy a calcular bienes personales a las personas, a los socios que tengo que sean residentes del país, personas humanas, residentes del exterior, personas humanas. O sea, si Donald Trump se compra una acción de YPF, le voy a calcular la participación de él. Si Alondra se compra una acción de YPF, le voy a calcular la participación de ella. Si Esteban se compra una acción de YPF, le voy a calcular la participación de él. Y si Coca-Cola de Estados Unidos compra una acción de YPF, le va a calcular también la participación. ¿Por qué? Y es acá donde aplica la presunción. Para las participaciones sociales, no para el auto. Para cuando Coca-Cola compra un auto, no hago nada porque no es sujeto. Pero cuando YPF calcula o ve quiénes son sus socios que son sujetos de bienes personales, va a decir, Alondra sí, Esteban sí, Donald Trump sí. Y Coca-Cola de Estados Unidos no lo va a pensar o no lo va a entender como Coca-Cola de Estados Unidos, sino que va a entender que
pertenece a personas humanas domiciliadas o residentes en Estados Unidos. Entonces, por eso, o en ese caso, aplica la presunción del artículo 25.1. Y entonces, ¿a quién no le va a calcular el impuesto que le corresponde, YPF? Si le tiene que calcular a Londra, a Esteban, a Donald Trump, a Coca-Cola por presunción, ¿a quién no? A las sociedades argentinas, por ejemplo. Bien, bien. A las sociedades argentinas no. Y no también si hay algún sujeto del exterior con el que nuestro país tenga un convenio para evitar la doble o múltiple imposición, como nosotros lo utilizábamos a modo de ejemplo en el caso práctico número 5 que vimos un caso con España. ¿Sí? Y ahí Sí, cerraríamos sí. el circulito. Por eso yo medio que me confundí un poco porque en uno de los casos que vimos era una sociedad del exterior, pero justo había un convenio. Entonces ahí dije, pero Bueno, no eso hace rato. aplicaba. Claro, está bien, sí, sí. En ese caso no aplicaba, pero después vi lo de la presunción como que sí era sujeto de la sociedad del exterior y ahí entré en dudas. Bien. No, no, eso tiene que ver con si es o no sujeto. Está bien. Y en el caso de una participación, es como le dijimos recién, no, no sería más que eso. Pero está bien el análisis que hicieron. Bárbaro, perfecto. Gracias. De nada. No sé si alguien está con alguna otra consulta de bienes personales. ¿Quieren pasar a alguna que tengan de IVA? Bien. Todos juntos. Con cada caro. Exacto, bien. Pero ojo que las dos condiciones, fíjate que te va a hablar de un... Oh, fíjate que las dos condiciones te dicen, bueno, cuando vos hagas esta operación con un bien de uso durable, ¿sí? Y en ese caso, que la operación la hagas con un consumidor final o que el que lo va a recibir lo va a utilizar en operaciones exentas o no alcanzadas. ¿Sí? Entonces ahí lo reconoces todo junto. Y después te dice operaciones no comprendidas en el punto anterior. O sea que si te dice no comprendidas, ya no vas a poder cumplir las dos mutuamente. Porque te lo excluye el mismo segundo apartado. Entonces te dice, bueno, ponele que haces la operación con un responsable inscripto o con alguien que la va a utilizar en algo grabado. Entonces, en ese caso, te dice, bueno, también lo vas a reconocer todo junto cuando no supere que en realidad yo siempre les digo que lo piensen cuando el plazo de duración es bastante corto, ¿sí? O al menos es más corto que el tercio de la vida útil del bien. El plazo del contrato es menor al tercio de la vida útil del bien. Que- Exacto. Por ejemplo, si vos la operación la haces con alguien que la va a destinar a una operación exenta no alcanzada, no importa cuánto es el contrato, cuánto es la vida útil del bien. Si es un bien de un mueble de uso durable
Y lo va a utilizar en una operación exenta no alcanzada, el débito fiscal lo vas a reconocer todo junto, en el primer momento. ¿Sí? Y no tiene nada que ver con, como digo, con el plazo de duración, con el contrato, con nada. Pero bueno, si la operación no es con un consumidor final o no le va a utilizar en algo exento no alcanzado, ahí sí analizamos. Decir, bueno, el contrato es de 10 años y la vida útil del bien es también 10 años. Bueno, ahí evidentemente el contrato excede el tercio de la vida útil del bien, entonces en ese caso eh, la forma de reconocerlo va a ser mes a mes, pero si el plazo del contrato no pasa el tercio de la vida útil del bien, entonces en ese caso la forma de reconocer el débito fiscal va a ser, como dijiste vos, todo junto, todo en el momento uno. ¿Sí? Creo que tienen las dos situaciones. Una la tienen en el caso práctico 5 y otra tiene el caso práctico número 2. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cada una. Como para, si no se les ocurre algún ejemplo en el momento, lo pueden ver de ahí. ¿Sí? Noto que tenés una lista para preguntar, así que podés continuar con la siguiente pregunta. Si tenés alguna lista para continuar preguntas, podés continuar. Profe, yo tengo una. Respecto al saldo diario promedio, Sí, porque nosotros vimos en clase, más que nada hicimos el cálculo con depósitos, cuando era con depósitos, pero cuando es sí. con retiros, o Lo, sea mi- que lo le mismo, sacaron plata. bien, perfecto. Lo mismo, tengan en cuenta que siempre están calculando el saldo diario promedio. Entonces, cuando hay un retiro, tu saldo se modifica, Ok, ¿sí? Entonces, vos te fijás cuánto tenés en la cuenta. Si pusiste 10 o sacaste 10 no importa. Nosotros no nos fijamos cuánto pusimos o cuánto sacamos, nos fijamos cuánto tenemos, cuánto nos queda, ¿sí? Que yo fui bastante insistente cuando tuve la clase que les dije, no se equivoquen en esto, que siempre se equivocan en los parciales, que se fijan los movimientos y no el saldo. Y estamos calculando justamente el saldo de aéreo promedio, así que tenelo en cuenta, el saldo que te quede, ¿sí? Sí, sí, claro, desde ese momento. Porque vamos a imaginar, vos el día 1 de enero tenías 10 pesos. El 5 de enero pusiste 3 pesos más. El día 10 de enero pusiste 4 pesos más. Fuiste depositando así, ¿sí? Cada 5 días, primero 3 pesos y después 4. Entonces, a la hora de hacer este cálculo, lo que pensamos es el saldo. Entonces decimos, bueno, primero, los 10 pesos, ¿cuántos días los tuve? Desde el 1 de enero hasta que Todo hice el el año. depósito. Hasta, ¿eh? Los 10 No, pesos todo el año. no. Los 10 pesos los tuve desde el 1 de enero, los tuve hasta el 5 o hasta el 4. Entonces vamos a calcular 10 pesos por 5. Después, del 5 al 10 dijimos, no me acuerdo qué día dijimos, pero no importa. Vamos a poner otros 5 días o 4 días, no importa. Desde el
5 de enero hasta el 10 de enero, ¿cuánta plata tuve? Habríamos agregado 3 pesos, ¿no? 3 pesos. Entonces decimos, bueno, desde el 5 de enero hasta el 10 de enero tuve 13 pesos. Entonces voy a hacer 13 pesos por ¿cuántos días tuve 13 pesos? 5 días. Después deposité 4 pesos más, tuve 17 pesos. Desde el 10 de enero, bueno, y ahí ya no hice ningún movimiento más. Bueno, 17 pesos tuve desde el 10 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces haré eh, 17 pesos por 350 días. ¿Por qué? Y bueno, porque dijimos 5 y 5 vamos a hacer dividido en 360 y que nos dé el año en 360 y listo. ¿Sí? Pero la forma de calcularla es esa. Y el denominador en ese caso sería 360 días. Recuerden que si la cuenta se abre, no sé, como creo que en el caso práctico se abría en alguno, se abría, no sé, el 1 de marzo, entonces la cuenta le iba a tener abierta 300 días. ¿Sí? Enero y febrero no tuve la cuenta, entonces esos 2 meses no van a contar, pero si no, el denominador, en el caso del saldo de dinero promedio, van a ser los 360 días. Consulta, Ok. profe. De esos Sí, 17 pesos que teníamos en enero, el 6 de junio, por así decirlo, no, vamos más redondo, el 10 de junio, eh, retiro 5. sí, Desde el 10 de junio hasta el 31 de diciembre tengo 12 pesos. sí, Entonces, de esos 12 pesos, si lo multiplico desde la cantidad de días que haya, desde el 10 de junio hasta ciento diciembre. ochenta Ok. No, perdón, junio serían 210 porque julio serían 6 meses, son 7 meses. Pero en ese caso harías 12 pesos por 210 días y los 17 pesos los tuviste eh, todo mayo, abril, marzo, febrero, son 4 meses, 4 por 3 12 más 20 días, serían 140 días. Lo- Estamos eh, en el aire, puedo fallar tranquilamente en cualquier sí. momento. ¿Y la cuenta de los 5 días, de los 5 pesos que retiramos, también la tenemos que hacer o no es necesario? No, porque los 5 pesos no son un saldo. Listo. Un saldo son o 17 o 12. Ok. De hecho, en ese caso quedarían los 10 pesos que tuviste inicialmente, la cantidad de días que lo tuviste, el saldo, después los 13 o 14 pesos, no me acuerdo que dijimos primero, 13 pesos que tuviste, otros 5 días, después los 17 pesos que tuviste, 4 meses y pico, y después los 12 pesos que tuviste, los otros 7 meses. Y de esa forma completamos el año. Sí, pueden continuar con las preguntas. Mm, Profe, y para que sea todo bien del país, la cuenta tenía que estar abierta, haber sido abierta, digamos, hace menos de 30 días, ¿no? Del 31/12, o sea, menos de un mes. Exactamente. Ok, gracias. Mira, acordamos así porque les dije que ahí había una cuestión controvertida con el caso de los movimientos que tenían menos de 30 días y de que para que no tengan esa discrepancia en un examen, si se da esa situación, va a ser o que la cuenta tiene menos de un mes o que la cuenta o que el movimiento tiene más de un mes, así no se nos da ese intermedio. Sí.
Bien, no, 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 está perfecto. Exacto. Mirá, lo resolvemos, le ponemos números. Vos vos sos una sociedad vos sos una sociedad argentina que está conformada por otras dos sociedades argentinas. Sos una SRL que los socios es SA Argentina número uno y SA Argentina número dos. Esa situación estás planteando vos. Entonces, cuando vos te fijás, decís, bueno, se rebalancea en agosto, mi patrimonio son 100 pesos, le saco la participación de los no sujetos, le saco los 100 pesos. Bien, le tengo que restar la parte de los dividendos, entonces me quedó cero, que ese cero sería la participación de los sujetos. Si solamente me quedé con los sujetos, le tengo que restar, y está buenísimo el ejemplo, como yo les digo, que los hagan así simple siempre. ¿Por qué? Porque en este caso se puede ver con claridad que los dividendos no son de ningún sujeto, son de los mismos socios, Sociedad Anónima uno y Sociedad Anónima 2 que son los accionistas. Entonces, los dividendos van a ser para ellos. Vos tenés que restar la parte de los dividendos en efectivo de especie que sean de los sujetos, no de los no sujetos, pues ya limpiaste tu patrimonio. Entonces, vamos a seguimos con los números. A cero que te había quedado, le restás cero, porque no tenés nada para restar. Y nos faltaría sumar los aportes de eh, los que, en este caso vos dijiste que había un nuevo socio, ¿no? Bueno, un nuevo socio que es persona humana. Entonces, en ese caso, lo que habría que hacer es sumar ese aporte y ese aporte va a ser la base imponible. Y es un ejemplo también que está buenísimo para ver que en realidad vos le estás calculando la participación a ese sujeto, a ese tercer socio que es persona humana, a ese le vas a tener que cobrar lo que vos como responsable sustituto calcules e ingreses. Así que me parece un ejemplo muy, muy práctico. Está bueno. No sé dónde te lo robaste, pero me gustó. Sí. Al que sí es, claro, porque pensar que en el primer paso, antes de los dividendos y todo, cuando vos agarrás el patrimonio y le sacás la parte de los no sujetos, te quedó solamente el patrimonio de los sí sujetos. Entonces, los dividendos vas a restar la parte de los sí sujetos, porque ya no tenés un patrimonio de la sociedad, tenés un patrimonio de los sujetos. Muy bien. Continúen ustedes. Pueden pasar ahí, va a poder. El otro más. No, eh, el otro, perdón, porque si no, ya me estaba asustando porque yo tenía entendido que era el otro. Esto es como una sesión de psicología, ustedes se pueden quedar callados de su tiempo, lo aplican como quieran.
Última consulta del saldo promedio, profe. Sí, Volviendo con los 17 pesos, pero esta vez los 17 pesos los puse todo de una el 1 de enero y estuvieron hasta el 10 de diciembre. El 10 de sí. diciembre yo saqué 5, me quedan 12. ¿Esos 12 por 20 días son del exterior o son del país? Esa es la situación del medio, que les digo que hay distintas opiniones. Yo les puedo decir mi opinión. Esa situación en el parcial no se les va a dar, Ok, ¿sí? Pero yo les puedo decir mi opinión de eso, para un caso real. Yo para mí, eso sí lo tengo que tener en cuenta para el cálculo del saldo de libro promedio. Pero esa es mi ok. opinión. Y si alguno dice, no, Claro, pues conviene ver un poco las cosas. tendría Creo 17 que- pesos por 340 días y 12 pesos por 20, digamos. Exactamente, sí. Ok, Yo lo resolvería así. gracias. De nada. ¿Consulta? ¿Tiene más consultas? Si no, si no tiene consultas. Sí, no me acuerdo lo que vimos la clase pasada sobre cuando le facturamos, un responsable inscrito le factura un monotributo, si se le discriminaba o no el IVA. Se le discrimina el IVA. ¿Se discrimina el IVA? Sí. Bien. Ahí llegué. No, no, siempre los casos, yo siempre les insisto a las clases que, por ejemplo, es lo mismo que hicimos recién cuando tiramos un ejemplo. Mi idea siempre es que tratemos de pensar, porque para mí personalmente es lo que nos ayuda en la profesión y lo que nos ayuda a aprender. Pero aprender para, no para. Así que los ejercicios siempre tienen esa intención, que a veces por ahí consideran que es una mala intención, pero no, al contrario, tienen ese objetivo. A veces estoy más ocurrente, otras veces menos, y bueno. En el parcial, ¿cuánto tiempo te tiene para, como es todo el mismo día? ¿Hay el tiempo, alcanza bien el No, tiempo? sí, 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 tienen el tiempo eh, de Clase. la clase. A veces Germán, de acuerdo a cómo sea su parcial, a veces él toma a desarrollar o a veces toma algún choi y por ahí como es más corto, les pedimos que primero hagan la parte teórica, pero eso se ve en el día, de acuerdo a cómo plantea la parte teórica. Porque por una cuestión de que a veces como es rápido, lo va a hacer más rápido y ya él se puede liberar. Pero yo no tengo problema, me ocupo de las 3 horas, Ah, bárbaro. andando las dos partes. Bueno, si no tiene más consultas, yo lo libero. Se pueden ir a peregrinar, a pedir. Esteban, ¿pedías una consulta? No, no, porque no llegué a practicar IVA todavía. Ah, bien. Bueno, igual, si tienen alguna otra consulta, me pueden ir mandando por mail. Hasta un tiempo prudencial antes del parcial contesto. No contesto las preguntas que me hacen el mismo día del examen porque en general, incluso por una cuestión de que no entro todos los días al mail de la plataforma, a veces no llego a verlo. Pues si ingreso y lo puedo contestar, lo contesto, pero no se duerma con eso hasta el último momento.
Porque yo también fui estudiante y estuve hasta la última madrugada estudiando, pero a veces la persona que recibe, en este caso yo, no les aseguro que lo vaya a contestar el mismo día. Una pena que el viernes que viene feriado. Nos vendría bien la clase. Sí, sí, por eso por lo menos quería que lleguemos a hacer alguna clase de consulta. Sí, sí, bárbaro. Bueno, chicos, si no tienen más consultas, pueden ir tranquilos. Mucha suerte. Adiós. Chao, profe, gracias. Adiós, buen fin de